unción. Dice Mateo, capítulo 6, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad, ¿dónde? En la tierra, como se cumple, ¿dónde? Ahora bien, tú y yo tenemos que entender algo. Su voluntad debe proceder por encima de nuestra voluntad. Su voluntad debe de estar por encima de nuestros objetivos personales, pero también por encima de nuestros objetivos eclesiales. Su voluntad no siempre somos certeros, estamos en el centro de su voluntad. A veces nos podemos distorsionar, a veces nos podemos desenfocar. Y cuando nos ponemos de acuerdo, ¿cómo sintieron que Dios estaba en medio? Es que cuando estamos plenamente de acuerdo en un mismo espíritu, en un mismo enfoque, Dios se mueve, le agrada. Ahora, su voluntad es todo lo que necesitamos entender, iglesia. Hermanos, su voluntad es todo lo que necesitamos entender. No nuestros pensamientos, no nuestras capacidades o dones, su voluntad. Y la definición de voluntad tiene que ver con mantenernos en una comunión intensa con Él. O sea, Dios no es un Dios que podemos tratarlo como un amuleto. Voy a Él cuando me hace falta, cuando estoy necesitado. Dios está por encima de todas esas cosas. Su voluntad está por encima de todas esas cosas. ¿Cuántos están conmigo? Tiene que ver con la definición de voluntad. La voluntad de Dios tiene que ver que tú y yo aprendamos de que no somos seres que hemos sido diseñados para estar en un continuo maltrato a causa del pecado. Tú y yo tenemos todo lo necesario para resistir al diablo y que Él huya de cada uno de nosotros. Su voluntad tiene que ver con que nos amemos uno a los otros. Y la palabra es explícita. Si no ama al que ve, ¿cómo me va a amar a mí que no me ve? Y es una pregunta que tenemos que hacernos. Hoy estamos orando en España. Hoy estamos poniéndonos de acuerdo, orando por nuestra nación. Yo tengo 2 puntos hablando en su voluntad rápidamente en esta definición. Rápido y breve. Que su plan se cumpla por encima del nuestro. Su plan tiene que ser una prioridad. Y que tú y yo entendamos de que nuestra responsabilidad es ir y hacer discípulos. Nuestra responsabilidad tiene que ver con ir y hacer discípulos. Cuando nos unimos, cuando oramos juntos por nuestra nación, a mí me llena de esperanza lo que acabamos de ver en este lugar. Me llena de expectativa. Me hace esperar y me hace creer que los mejores días para mi nación están por llegar. Pero tenemos que estar juntos. No estoy hablando de que todos tengamos la misma manera de pensar. No estoy hablando de que todos tengamos la misma visión en cuanto a cómo podemos hacer las cosas. Pero sí tenemos que tener el mismo corazón. Y sí tenemos que saber de que nuestro Dios está por encima de nuestros planes. Y su voluntad es todo lo que tú y yo necesitamos entender. Y bajo su voluntad es el eslogan de España, oramos por ti 2026. Yo tengo un texto, Romanos 8:28, y dice la palabra: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los ama y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todo lo que está pasando en nuestra nación tiene que ver con una preparación del cuerpo de Cristo para vivir sus mejores días. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Pero estamos siendo preparados. Ustedes saben que la iglesia está siendo protagonista número 1. Y lo que más me gusta es que es la iglesia la que está siendo protagonista. El cuerpo de Cristo es el que está ocupando. Hoy quizá lo ocupan las noticias de una manera desagradable, pero un día lo ocuparán noticias donde otros podrán ver a causa de lo que está rodeándonos, a causa de lo que estará pasando entre nosotros, y dirán cuán bueno es lo que Dios puede hacer en una nación. Me llevo mi mente a otros países, donde eran países que probablemente vivían unos índices difíciles, pero cuando Dios se establece en el centro de esas ciudades, de esas naciones, vemos como el evangelio es poder de Dios. Y lo que necesitamos en España, no solo que prediquemos que el evangelio es poder de Dios, sino que lo podamos empezar a disfrutar y a ver en las vidas de que el evangelio es poder de Dios. Y como estamos en una era nueva, y hablar a lo mejor del poder de Dios pues no es muy atractivo para muchos. En otras palabras, necesitamos mayor influencia. Necesitamos que la iglesia tenga mayor influencia, que tú te conviertas en ese faro. Igual que usted está en esta ciudad, en este pueblo, ya ciudad porque tiene más de 20,000 habitantes. Creció. Tiene beneficio tener más de 20,000 habitantes. Igual que tiene el faro más grande de España, la iglesia tiene que tener una mayor influencia. Cuanto mayor influencia tengamos, déjame decirte algo, mayor
mayor responsabilidad. Un avivamiento trae por consecuencia una mayor responsabilidad. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, dice, como está escrito, cosa que ojo no vio, aunque muchos piensen que todos lo han visto. La palabra dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo. Dice, ni han subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quién le ama? Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Dice la palabra, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Dice, así como nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo quiero animarte a que usted no tiene el espíritu del mundo. Usted tiene el Espíritu de Dios, el cual te va a dar la sabiduría, el discernimiento para saber qué son las cosas de mi Padre que está en los cielos y cuáles son las cosas de esta tierra en la cual tú y yo todavía caminamos. Pero no quita porque caminemos de que no podamos comenzar a disfrutar de lo que haremos en una eternidad con Cristo. Yo tengo una frase y apunté y anoté: el discípulo que permanece fiel en lo pequeño será preparado para cosas mayores. Y hay muchos de ustedes, hay muchos de nosotros que en simples detalles estamos permaneciendo. A la vista hasta hoy podíamos estar en otros lugares y estamos en este lugar congregándonos y orando por nuestra nación. La influencia más poderosa, hablando de influencia, que podemos tener, nace de una vida transformada. Y todos tenemos la responsabilidad de reflejar que nuestra vida han sido transformadas. ¿Cuántos dicen amén? Hey, tengo una frase ahí también. Quiero compartirla. No solo siga las enseñanzas. Voy a repetirla. No solo siga las enseñanzas, sino conviértete en el reflejo de ella. Esa es mi oración para la iglesia. Que no predique una cosa con la boca y con sus actos haga todo lo contrario, sino que podamos convertirnos en el reflejo de las enseñanzas de aquellos que nos presidieron, nos mostraron y nos enseñaron. Iglesia, es el tiempo, escuche bien, donde las cosas pequeñas se comienzan a acabar para entrar en una nueva estación de la gloria de Dios. El salmista dice, capítulo 60, versículo 12, con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Llévate esto en tu corazón. No es en tu fuerza, no es con tu organización, con la ayuda de Dios. La iglesia hará grandes cosas. Con la ayuda de Dios, la iglesia escribirá sus mejores historias. Y una característica que debe de tener hoy la iglesia de hoy, si no nos queremos perder en medio de estos tiempos, es muy fácil que tú y yo la podamos recibir, y es la doble unción. Cuando dice la gloria postrera será mayor que la primera, cuánta razón tenía un maestro que tuve llamado Juan Blay, un histórico, donde en una mesa tomando café él me dijo, no es que vaya a ser mejor, es que tiene que ser mayor, porque el pecado corre mucho más rápido, la violencia es mucho mayor, las transgresiones es mucho mayor, y la gloria que se va a manifestar en este tiempo tiene que ser mayor para contrarrestar todo lo que el enemigo está levantando. Por lo tanto, necesitamos mayor unción. Con la unción del 90 no es suficiente para el 2000. Con la unción del año pasado no es suficiente, necesitamos mayor unción. Y hay dos maneras de recibir la unción. Dile al que tiene a tu lado, hay dos maneras de recibir la unción. Muchos hemos escuchado, otros hemos predicado acerca de la doble unción. Pero yo quiero que tengamos hoy un enfoque diferente, desde un ángulo, una perspectiva diferente, y que podamos descubrir algo. De las dos maneras de las cuales yo puedo recibir unción, yo no te lo voy a compartir de mi corazón al tuyo, te lo voy a compartir de la palabra para que juntos podamos abrazarlo. Las dos maneras bíblicas que podemos recibir unción, la doble unción del Espíritu Santo de parte de Dios. Una, dile al que tiene a tu lado, una, es por medio de una visitación de Dios. Necesitamos que estos días sean días de visitación de Dios. Cuando hacemos referencia a una visitación, nos referimos al momento donde una persona recibe la unción. ¿Gracias a qué? A un encuentro
con la presencia de Dios, a un encuentro con la cruz, a un encuentro con Jesús, a un encuentro con Dios, a un encuentro donde el Espíritu Santo comienza a morar dentro de esa vida o dentro de cada uno de nosotros. La manera que nos lleva a recibir la doble unción es por medio de una visitación, número 1. Y número 2, la impartición de un hombre de Dios. Es la otra manera. La impartición, cuando hacemos referencia a la impartición, momentos donde alguien recibe la unción gracias a la transferencia de un gran hombre de Dios. Por eso es importante la imposición de manos. Por eso es importante a poderte pegar con gente que pueda impartirte las cosas que no son del espíritu de la carne, sino que son del espíritu de mi Rey de Reyes y de mi Señor de mi Señor. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Que haya esa impartición en una visitación y en una impartición. Cuando alguien pone tus manos, cuando alguien quiere compartir contigo. Por lo tanto, visitación y impartición son dos ingredientes, dos cosas, dos factores que la iglesia necesita. Nuestras reuniones tienen que estar llenas de doble unción. Nuestros encuentros tienen que estar llenos de doble unción. Hemos crecido en tecnología, hemos crecido en puesta en escena, hemos crecido en mejores espacios, hemos crecido en preparación, en mejora de muchas cosas. Pero, acuérdese Apocalipsis, una cosa tengo contra ti. Que el Señor no nos tenga que llamar la atención porque nos falte la unción. Que en nuestras manos siempre haya aceite para impregnarla sobre la vida de otro. Moisés recibió la unción a través de una visitación cuando tuvo un encuentro con la zarza de Dios. Josué, sin embargo, recibió la unción a través de una impartición por medio de la vida de Moisés. Samuel recibió la unción a través de una visitación de Dios en el tabernáculo. David recibió la unción a través de una visitación. He escuchado. Él recibió la visitación a través de una impartición de Samuel. Elías recibió la unción a través de la visitación donde él dice palabras textuales. He escuchado la voz de Dios. Su discípulo Eliseo recibió la unción tras una impartición de Elías. Y Jesús recibió la unción tras una visitación de Dios en el Jordán. Y ahora nos metemos ya en la vida de un tal Saulo. Que a ese momento llegamos. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, donde nos enseña cómo el apóstol Pablo recibió una visitación que marcó un antes y marcó un después. Fue transformado. Y en esa misma historia vemos que no solo recibe una visitación, sino que hay una Ananías dentro de esa ecuación donde escucha la voz de Dios y donde Dios lo envía a poner las manos sobre ese momento que era Saulo para que hubiera una impartición y pudiera seguir avanzando en el proceso de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con él. En Hechos 9.1 revela los deseos de la carne de Saulo. Ahí lo tiene, los puede descubrir. En Hechos 9.3 nos revela la visitación que Saulo recibe. Pero en Hechos 9.17 descubrimos la impartición. Quédate con esto. Visitación e impartición. Son días de visitación. Son días de impartición. No son días de demostrar cuánto sabemos de la Biblia. Son días de amar la presencia de Dios. Y Él nos va a otorgar el conocimiento. Él nos va a dar la sabiduría. Hechos 9.31 dice, y la iglesia. Y cuando viene la visitación, cuando viene la impartición, mira cómo termina Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 31. Dice, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea. ¿Cuántos necesitan paz? Galilea y Samaria. Y dice, se fortalecía. ¿Cuántos necesitan ser fortalecidos? Los pastores andamos, ¿cómo podemos fortalecer? ¿Qué estudio? ¿Qué predicación? Y dice la palabra, y los creyentes vivían en el temor de Él. Dice, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Es que el crecimiento, hermano, no viene por nuestra elocuencia en el evangelismo. El crecimiento viene cuando hay corazones que desean una visitación y se disponen para que haya una impartición. Ese es el secreto para nuestra tierra. Ese es el secreto para nuestra provincia. Tiempos de visitación y tiempos de impartición. Tiempos donde vamos a recibir la paz que llevamos persiguiendo. Tiempos donde vamos a ser fortalecidos, donde no vamos a ser golpeados otra vez en esa área, en ese pecado. Tiempos donde Él va a derramar ese temor que lo hace el Espíritu Santo,
que lo pone en cada corazón y en cada vida. Y escuche bien, y tiempos de multiplicación. Dile al que tiene a tu lado, tiempos de multiplicación. En los días de Hechos 9 vemos visitación, impartición y vemos multiplicación. Ahora bien, antes de llegar a Hechos 9 hay un capítulo de la Biblia, en el capítulo 8, del 18 al 19, donde había alguien que quería ser el más listo de la cuadrilla. Y sin embargo dice, cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, dice, le ofreció dinero. Quería comprar lo que esa gente tenía. Dice, le ofreció dinero para comprar ese poder. El poder del Espíritu Santo no se compra. El poder y la unción se adquiere en nuestra intimidad. Dice, déjame tener este poder también, exclamó. ¿Para qué? Cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban al Espíritu Santo. Ay, Simón el mago. Trataba de comprar la unción. Y el apóstol Pablo lo reprende. Tú y yo necesitamos vivir un tiempo de visitación y un tiempo de impartición. La unción, escuche bien, no se puede comprar, pero se puede provocar. La unción no se puede comprar, pero se puede provocar. Dios es soberano y eso tenemos que entenderlo. Dios le da la unción a quien Él quiere, como quiere y a donde quiere. No se enfade con nadie que tenga más unción que usted. Simplemente mira al cielo y darle gracias a Dios por lo que esa persona está haciendo, no en su fuerza, sino en la unción que el Espíritu Santo le ha dado. Aplaudan al Señor. Sin embargo, nuestro corazón debe de tener actitudes que Dios nos dé la posibilidad de vivir una visitación y de recibir una impartición. Y la iglesia, me encanta Cádiz. Cuando voy a cualquier parte de España, ¿usted de dónde es? De Cádiz. Luego de Andalucía y luego de España. Cuando estoy en otra parte del mundo con amigos, ¿usted de dónde es? De Cádiz. ¿Dónde está eso? En Andalucía y luego España. Bendita es esta tierra. Nuestro corazón puede tener ciertas actitudes que nos pueden otorgar una visitación y una impartición. Nosotros podemos trabajar juntos. Quiero animarte a que vivamos en una atmósfera profética de visitación, pero también de impartición. Y quiero poner en la mesa varios fundamentos. Y el primer fundamento es: la adoración provoca una visitación. Es la primera llave, es la primera puerta que debemos de abrir si queremos caminar y queremos vivir aquello que hay en nuestro corazón. Segunda de Crónicas capítulo 5 del 13 al 14 dice: los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Al son del trompeta, címbalo y otros instrumentos, dice, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Dice, en ese momento una densa nube, di conmigo, densa nube, dice que llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no nos ocurre eso en nuestra celebración? ¿Cuánto tiempo hace que nuestros programas no pasan a un segundo momento, una segunda etapa? Porque la nube de Jehová está presente entre nosotros. Una visitación de Dios no se puede programar. Una visitación de Dios no se puede preparar. No se puede meter en una agenda. Pero sí tú y yo podemos trabajar juntos como estamos haciendo hoy. En una misma visión, en un mismo corazón, con un mismo propósito. Unirnos por nuestra nación. Escuche bien, no nos une los logos denominacionales o los eclesiales. Lo que nos une es la gloria de Dios. Eso es lo que nos une. Y tenemos la responsabilidad de prepararnos, de preparar el ambiente con un deseo de que Dios nos visite. ¿Y qué más da si visita a los de la izquierda, si visita a los de la derecha? Si Dios visita a los que tengo enfrente, me va a caer a mí también bendiciones y las voy a disfrutar. No competimos, solamente nos deleitamos en lo que nuestro Dios puede hacer. La preparación muchas veces es por medio de la adoración para una visitación de Dios. La adoración, la alabanza, la adoración y concretamente la oración. Estamos en un tiempo donde tus mejores reuniones van a ser los tiempos de oración. No crea la mentira de Satanás de que en nuestra provincia la gente no ora. La gente en nuestra provincia entiende y va a trabajar por el deseo de orar juntos, de batallar juntos. No es un tiempo, el tiempo de la alabanza y la adoración. No es un tempito, es una invitación
a la presencia de Dios venga sobre nuestras vidas. La adoración es tan poderosa, hermano, que no solo cambia corazones, sino que cambia las atmósferas. Y a veces necesitamos que la adoración cambie esas atmósferas y traiga esa libertad. La adoración crea una atmósfera espiritual para recibir lo que tú y yo estamos recibiendo esta mañana. Una visitación de Dios. Escuche bien, la adoración crea la atmósfera espiritual. Prepara todo para una visitación de Dios. No llegue tarde mañana a tu iglesia. Llega temprano, porque no es un pasatiempo, no es un tiempito. Es la preparación de la atmósfera para vivir una visitación de Dios. Donde hay adoración, el cielo encuentra un lugar donde Él puede descender. Y eso es lo que todos queremos y todos deseamos. El salmista capítulo 22, del 3 al 5 dice: sin embargo, tú eres santo. Dice, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Wow. En la Biblia encontramos grandes ejemplos donde la adoración fue la antesala de una visitación. Moisés adoró en la cumbre del monte Sinaí, donde la gloria de Dios lo visitó. Elías adoró en el monte Carmelo, donde el fuego de Dios lo visitó. David adoró con el arpa y la presencia de Dios lo. Cuando Josafat y el ejército adoraron a Dios, la victoria de Dios lo visitó. Cuando los 120 en el aposento alto adoraron a Dios, el Espíritu Santo lo visitó. Cuando Pablo y Silas adoraron a Dios en la cárcel, el poder de Dios lo visitó. Cuando en una España oramos por ti, de diferentes ciudades, de diferentes lugares, de diferentes denominaciones, de diferentes contextos, la iglesia se unió, Dios lo visitó. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor por eso? Yo creo que Dios está por una visitación. Yo creo que viene un tiempo de fuego, de milagros, de señales, de prodigios, de sanidades, de maravillas. Pero también viene un tiempo en el silbido apacible donde también Él va a moverse. La adoración, la alabanza y la oración es la antesala para una visitación. Y quiero animarte a que podamos recibir una visitación entendiendo de que necesitamos elevar el nivel de alabanza, de adoración y de oración. ¿Por qué no le damos a Él un aplauso de adoración en esta mañana, en esta tarde? Apláudele a Él. Dígale, es para ti, Señor. Es para ti, que tú no lo vas a dar, tú no lo estás dando, tú nos estás visitando. Vienen los mejores días. El segundo punto que tengo, he dicho que la alabanza, la oración y la adoración es la antesala. El servicio, en el punto 2, el servicio provoca una impartición. Y Éxodo capítulo 24, versículo 13. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y subió al monte de Dios. Para que tú y yo vivamos una impartición, ¿quieres recibir la clave? La clave es el servicio. Mañana cuando llegue a tu iglesia local, ponte hombro con hombro con tu hermano, con tu pastor, porque es la antesala para recibir una impartición. En la Biblia llama a Josué el servidor de Moisés. Dice que desde muy jovencito, por más de 40 años, él sirvió, acompañó a Moisés. José, antes de ser el primer ministro, sirvió a Potifar. El propio David, antes de ser rey, dice que sirvió a Saúl. Eliseo, antes de recibir la doble unción, sirvió a Elías. Escuche bien, servir en nuestra iglesia, cooperar en los diferentes ministerios, servir a tu pastor, no es comprar la unción. Nos coloca en la posición de recibir la doble unción. Y ese es mi deseo y esa es mi oración. El problema de mi generación, no el de los más mayores, el problema de mi generación, el tema es que muchos quieren el manto, pero pocos quieren la toalla, la cual nos dejó un ejemplo el propio Jesús, tirándose al suelo y lavándole los pies a los que estaban cerca de cada uno de ellos. Muchos quieren tener el cargo, pero pocos quieren llevar las cargas. Y después de algunos años,
sí te puedo decir que antes de que tú y yo podamos recibir el manto de esa doble unción, tenemos que aprender a servir con la toalla. Y el hecho de que usted esté sentado en este lugar, ha habido gente que ha servido para que tú estés en este lugar. Mañana cuando tú llegas a tu iglesia local, hay gente que ha servido en ese lugar para que tú tengas todo en óptimas condiciones. El servicio no disminuye en tu llamado. El servicio prepara nuestro corazón para sostener lo que Él va a hacer en nuestras vidas. No hay nada más peligroso. Dile al que tiene a tu lado, no te convierta en alguien peligroso. No hay nada más peligroso que un líder con fama, con dinero, con seguidores, con unción, etcétera, 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 pero sin el carácter. Eso es un kamikaze. El servicio es lo que genera carácter en cada uno de nosotros para poder ser usado con esa doble unción. No necesitamos ser como Jesús para servirle. Necesitamos servir para ser como Jesús. Tomar el ejemplo de Jesús. El servicio nos pone en la posición de recibir algo de parte de Dios. Y eso es lo que deseamos. Eso es lo que anhelamos. Queremos una visitación, pero queremos una impartición. Recibir esa impartición. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántas veces hemos recibido una visitación y tal como vino, qué ocurrió? Se fue porque nos desenfocamos. Una visitación nos tiene que llevar a un mayor compromiso en nuestra iglesia local para seguir juntos, sirviendo y extendiendo el reino. El tercer punto de lo que tengo en este lugar, la consagración. Dile al que tiene a tu lado, la consagración provoca una visitación, pero con aquellos que yo me asocio provoca una impartición. Y una vida consagrada, la definición es una vida separada para Dios. No bajo el legalismo, sino bajo la obediencia y la fidelidad que nosotros le tenemos a Dios. Sin la adoración, si la adoración, hermano, crea el espacio hacia la consagración, yo quiero decirte que la consagración limpia el terreno también para una visitación de Dios. La consagración aumenta la capacidad de escuchar a Dios, aumenta nuestra sensibilidad espiritual. Y eso es lo que necesitamos, estar conectados. No a tus pensamientos o a tu manera de ver, sino conectado a la voz de Dios, al corazón de Dios. La consagración no hace que Dios esté más cerca, sino que nos hace conscientes de la realidad de la cercanía de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Dios no está lejos, Dios está cerca. Y en la iglesia tenemos muchos cristianos, estamos creciendo, pero también me echo a temblar cuando veo iglesias llenas, pero también iglesias llenas de ateos. Gente que lee, gente que escucha, gente que cree, pero gente que no obedece lo que cada semana está recibiendo. Y es tiempo de obedecer y consagrarnos. Necesitamos consagrar nuestras vidas, apartarnos para Él, separarnos de todo lo que nos rodea para sincronizarnos con Él. El problema no es que Dios no quiera, iglesia, sino que a veces estamos muy ocupados para recibirle. Dios está llamando a la puerta de la iglesia. Dios está preparando a la iglesia. Cuando hablamos de la asociación, cuando hablamos de aquello que tú te enlaza, es que con la gente que tú caminas es sumamente importante. Porque esas son la gente que te va a impartir. Camina con un murmurador, te va a impartir murmuración. Camina con un hombre de fuego, va a recibir fuego. Camina con un pesimista, va a recibir pesimismo. Camina con un optimista, va a recibir ánimo. Cuida con quién te asocia. La gente que te rodea crea la nube que al finalmente terminará rodeándote. Las personas con las que caminamos determina la unción con la que tú caminas. Analiza a la gente que te rodea. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Dice, camina con sabio y te harás sabio. Júntate con necio y te meterá en dificultades. No necesitamos ser un necio para terminar mal. Solo necesitamos a veces caminar con la gente inadecuada para que arruine todo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Busca amigos, busca hermanos que alimenten tu fe y no tus temores. Escoge a tus amigos que te alienten, que estén motivados celebrando tus victorias, celebrando tus triunfos, que lloren también tus derrotas contigo, que te acompañen a la cima, pero que te acompañen también a atravesar el valle. Que celebren contigo en la tierra prometida, pero que te ayuden también a atravesar los desiertos más difíciles que quizás tenemos todavía por delante. Pero hay esperanza,
para aquellos que son sabios, con las personas que van a terminar aliándose, las personas correctas. El necio, tarde más o tarde menos, será quebrantado y también será avergonzado. Busca gente que alimente tu fe. Busca gente que alimente tu unción. Busca gente que te lleve a buscar lo sobrenatural de Dios. Busca gente que te lleve a soñar con las victorias de Dios. Busca gente que también lloremos por esta nación, más que criticar a esta nación. Que respetemos a esta nación. Busca gente que ría contigo, que celebren contigo. ¿Estás conmigo? Es importante con quién te asocias. Y cuarto, es importante este punto. El hambre provoca una visitación. La honra provoca una impartición. Jeremías capítulo 29 dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Dice: si me encontraran, dice el Señor, pondré en fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envíe y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Déjame poner esto sobre la mesa. El profeta Jeremías nos enseña que Dios visita, que Dios revela y se encuentra con gente que tiene hambre. Que tiene hambre por Él, que tiene deseo por Él. Gente que lo busca intencionadamente, intensamente, profundamente, pero también honestamente. A veces pedimos avivamiento, pero muchos de nosotros entraríamos en pleito, en divisiones, si el avivamiento no empezara por tu organización y empezara por la mía, o viceversa, fuera al revés. Una visitación de Dios rara vez llega a personas indiferentes. El hambre en el hombre activa el ambiente espiritual. La diferencia lo apaga. Yo prefiero caminar al lado de un hombre con hambre de la palabra, con hambre de la presencia de Dios, que caminar al lado de alguien que muestra indiferencia, porque terminará apagando lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi corazón. Escuche bien, Dios llena a los hambrientos, no a gente indiferente. Dios llena a los hambrientos. Dios suple la necesidad de los hambrientos. El hambre espiritual amplía nuestra capacidad para recibir lo que Dios tiene. Y necesitamos que ese hambre espiritual venga sobre nuestras vidas, porque lo que Dios tiene y lo que Dios está haciendo con nuestra nación no cabe en la tienda en la cual estamos operando, estamos caminando en esta temporada. Tu hambre genera más espacio para recibir de Dios. Doble unción, visitación, impartición y una doble unción para cada uno de nosotros. La doble unción no solo son para grandes hombres. En estos días tuve la oportunidad de poder tener unas palabras con alguien de mucha unción. Y yo le dije: oye, ¿qué te llevó? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo alcanzaste? No hay secreto, hermano. Solo fue la intimidad, su rodilla clavada en su corazón y el hambre y el deseo porque Dios lo hiciera. Y muchos de los que estamos en este lugar tienen que ver también con ese Ananías que es enviado a encontrarse con ese Saulo, con un Pablo, donde hay un momento profético de impartición. Y yo quiero que tú puedas mirar al que tiene a tu lado y pueda decirle: gracias por estar en este lugar, porque puede ser un Ananías, puede haber una impartición en esta tarde. El hambre provoca una visitación, pero escuche bien este punto. Para recibir una impartición es importante, y sé de lo que estoy hablando en esta provincia. El hambre provoca una visitación, pero si algo también necesitamos, la honra provoca una visitación. Son días donde tenemos que honrarnos más que nunca. El hambre por Dios genera la antesala de una visitación, la preparación de recibir una impartición por medio del servicio, el cual nos lleva a vivir una vida de consagración. Una comunidad con falta de honra frena la voluntad de Dios, porque la cultura del reino es totalmente contraria. El hambre espiritual opera cuando más insatisfacción o insatisfecho nos sentimos. Ahora bien, es más difícil a veces recibir honra que dar honra. Es tiempo también de que aprendamos a recibir honra. Pero también es tiempo donde la iglesia tiene que ejercitar el músculo de la honra. Tu nivel de hambre genera espacio para recibir de Dios
una doble unción, una visitación y una impartición. La honra provoca una antesala para una visitación. Josué honró la vida de Moisés hasta el final de su vida. No escucho en ningún momento donde Josué dijera, es que ya está viejete, es que ya no sirve, es que ya no vale. Josué honró a Moisés hasta el final de su vida. Eliseo a Elías hasta recibir su manto. Samuel honró a Elí a pesar de que no era perfecto. Honró a pesar de que no era perfecto. David honró a Samuel a pesar de que era muy anciano. Vienen tiempos donde los ancianos van a recibir más honra que nunca. Ru honró a Noemí a pesar de su dolor. Timoteo honró a Pablo a pesar de todas las prisiones y todos los líos que siempre tenía. La honra prepara tu corazón para recibir una gran impartición de parte. La honra es tan poderosa. ¿Cuántos saben que la honra es poderosa? Pero la deshonra es igual de poderosa. Son tiempos de honra. Son tiempos de ponernos en la misma línea. Dice la Biblia que claramente, dice que Jesús no pudo hacer milagro en su ciudad natal. ¿Por qué? Porque no recibió honra. Donde Jesús no pudo desarrollar todo el potencial que tuvo, era en un lugar donde no había honra. Trasladándolo a nuestra provincia, trasladando a nuestras comunidades, por favor, que no falte honra mañana domingo en nuestra iglesia. Que no falte honra. Dale gracias al primero que te encuentre en la puerta. Abrázalo, bendícelo. No espere que sea perfecto. Porque cuando Jesús es honrado, cuando Jesús en las diferentes etapas era honrado, ¿qué es lo que ocurrieron? Se desató todo. Empezó a venir milagros, empezó a venir sanidades, empezó a venir prodigios, empezó a venir milagros y empezó a ocurrir maravillas. En un lugar donde no hay honra, no ocurrirá nada de lo sobrenatural que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Simplemente sobrevivirán, pero se perderán todo el poder que Él tiene para la iglesia en esta temporada. Quiero dejarte una frase. ¿Estás listo? No quiero ofender a nadie, pero tengo que ponerla a lo alto de la mesa. ¿Estás listo? Que la generación que toma agua no se olvide de la generación que cavó el pozo del agua. Que la generación que toma agua no se olvide de la generación que nos presidió y cavó el pozo antes que tú y yo llegáramos hasta este lugar. Aplauda al Señor por todo aquello que lograron cavar esos pozos, lograron ir delante nuestra, lograron extender el reino, lograron predicar su palabra. Dale un aplauso al Señor por sus vidas. Donde predicar era difícil, donde preparar un sermón era complicado, donde abrir una iglesia era algo increíble, dificultoso. Gente que vivió una dictadura, gente que vivió persecución. Iglesia, ponte de pie. Yo quiero animarte a que juntos podamos preparar nuestro corazón y podamos decirle, yo quiero una visitación, pero también quiero preparar mi corazón para una impartición. Son tiempos de visitación, pero no vamos a caminar o no vamos a conformarnos con que el cielo se abra, sino vamos a prepararnos de lo que recibo para poderlo impartir sobre otros.